¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buena mañana. Arrancamos, como cada día, nuestro encuentro aquí en nuestra queridísima pantalla de la televisión pública con estos datos. El total de recuperados en Argentina supera ya las 5 millones de personas. El total de vacunados con primera dosis, 28 millones, casi 900.000. El total de vacunados con 2 dosis, cerquita, muy cerquita de las 19 millones de personas. Datos realmente interesantes, alentadores, que nos hablan de una situación un poco más tranquila. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá los estoy esperando con un matecito, me imagino que en casa están igual. En casa es justamente el concepto de la salud. Una salud que construimos con información precisa, con información confiable y tratando siempre de entender dónde estamos parados, qué podemos hacer para estar mejor. Ustedes saben que este es un espacio de todos y todas ustedes que pueden contactarse al 011-3545-6043. Vamos a hablar de muchos temas hoy más que interesantes, de salud reproductiva, de las conserjerías en la salud sexual en la adolescencia, de cómo se elabora una vacuna, tanto que uno no sabe de vacunas, pero tampoco, en definitiva, tenemos dentro de nuestra posibilidad saber de qué se trata ese proceso. Vamos a estar hablando justamente de eso también y vamos a arrancar hoy hablando de algo que nos ocupa y preocupa mucho, que es la salud de nuestros más chiquitos, de los niños, de las niñas. Está con nosotros la doctora Ángeles, y el apellido Ángeles, te digo, voy a intentar decirlo de la mejor manera posible, vos, o decirlo vos, así te lo imito, porque es larguísimo. Ángeles Steinschneider. Steinschneider, ahí lo dijo ella divino y yo lo repito y te damos la bienvenida en este espacio. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Sabemos todos que hay muchísima evidencia, hay mucho que se habla, que se dice de la COVID, de los niños, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, donde el impacto es muy grande, y hay mucha ciencia, investigación en tiempo real, que por supuesto trata de encontrar respuestas. La revista The Lancet ha sacado un informe muy interesante que me gustaría que lo comentes vos, que tiene que ver justamente con los efectos o las afecciones neurológicas que podrían llegar a tener los niños y niñas en el post-COVID. Claro, hasta ahora había muchos reportes de casos aislados, porque ustedes saben que el COVID en la población infantil y adolescente es de muy baja frecuencia, pero en el Reino Unido hicieron un estudio muy interesante donde por red documentaron todos los casos que ocurrieron en el país de manifestaciones neurológicas. Y allí vieron que si bien los casos de COVID son bajos, la tasa de compromiso neurológico fue importante y fue 4 veces mayor que la de los adultos. Realmente este trabajo es muy impactante. Ellos tienen una especie de red como la CISA nuestra, donde se reportan todos los casos de COVID, y armaron una segunda red de aquellos que tengan manifestaciones neurológicas o psiquiátricas. Y ahí vieron esta tasa de 3.8% de manifestaciones neurológicas. Y no solamente es muy llamativo la diferencia del número, sino que las manifestaciones neurológicas de los niños han sido también muy distintas que las de los adultos. Fue toda la información de este trabajo sumamente interesante y muy llamativa para lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, y te escucho, Ángeles, y varias consultas, porque por supuesto acá lo que queremos es poner luz sobre algunas dudas, ¿no? En principio, este informe se hizo sobre casos reales, gracias a un excelente, como vos decías, control de casos que hubo, un registro de casos, que fue lo que dio la posibilidad de este dato. No es que es una opinión, sino que hay un estudio realmente muy, muy sólido detrás. Y cuando hablamos de afecciones neurológicas, psiquiátricas, decías vos, psicológicas, ¿a qué tipo de afecciones nos estamos refiriendo? ¿Esas secuelas se pudieron evidenciar? Bueno, en principio no hablamos de secuelas, sino lo que reporta este trabajo es el compromiso en agudo que tuvieron estos niños. Claro. Y básicamente diferencian 2 grupos: aquellos pacientitos que tuvieron manifestaciones puramente neurológicas y aquellos que tuvieron un compromiso inflamatorio multisistémico que también incluyó manifestaciones neurológicas. Más o menos hubo la misma cantidad de pacientes de un grupo que del otro. Las manifestaciones fueron muy variadas, desde estatus convulsivos, que son convulsiones muy prolongadas, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, psicosis, corea, síndromes desmineralizantes, y con una frecuencia muy, muy baja, accidentes isquémicos transitorios, a diferencia del adulto, donde más de la mitad tuvo compromiso de stroke, cosa que no vimos en los niños. Claro. Vos recién preguntabas sobre secuelas. Solamente 1/3 de todos estos niños tuvo alguna secuela neurológica, pero este trabajo reporta lo que se vio en agudo.
para estar realmente seguros que a largo plazo no va a haber secuelas, vamos a tener que esperar el seguimiento de estos niños con baterías neurocognitivas para asegurarnos que no dejó nada más, ¿no es cierto? Sí, porque eso es muy claro decirlo, que hay algunas respuestas que todavía no se tienen, la ciencia no las ha podido lograr porque es un virus muy reciente, aunque parezca un montón de tiempo para nosotros, la verdad es que para la ciencia es muy breve el tiempo que ha pasado. Son más las incertidumbres que las certezas que tenemos. Sí. Y vos fíjate que lo que llama mucho la atención de este estudio, entre otras cosas, es que solo un 20% de los niños tenían manifestaciones respiratorias cuando se internaron, o sea, era fácil de sospechar que podían estar con COVID. Pero hubo otros que se sabía que habían tenido COVID antes, y otros, un grupo importante, 15%, que no habían tenido COVID antes y que no tenían ninguna manifestación de las que a nosotros nos hacen pensar en COVID. No tenían diarrea, no tenían pérdida de gusto de olfato, no tenían fiebre, no tenían cefalea, no tenían cuadro respiratorio. Entonces, la pregunta que nos surge es ¿cuántos de los pacientes que nosotros recibimos a diario con estatus convulsivos, con encefalitis, con síndromes desminimizantes, tal vez sean COVID y no los estamos investigando porque no están en la definición de caso? ¿Se entiende? Sí, completamente de acuerdo, y eso me parece importante porque lo que vos decís es clarísimo, Ángeles. Hay un montón de diagnósticos que no son acertados o que lo que sucede es lo que mencionás vos. Quizás transitan la COVID con poca sintomatología o con quizás un cuadro más leve, pero o con nos hace un ninguna, seguimiento. Con poca, claro. Con poca o con ninguna de la que nosotros esperamos como manifestación de COVID. Y es lógico, claro. Digamos, la definición de caso va a incluir solo aquello que es preponderante o frecuente, ¿se entiende? Entonces, la inquietud que nos crea es cuántos otros casos de COVID hemos visto que solamente tuvieron manifestación neurológica y no sospechamos ni investigamos COVID. ¿Y qué hacemos ante eso, Ángeles? Porque yo siempre trato de ponerme en el lugar del otro como mamá, ¿no? Y pensar cuál es la recomendación, porque hay muchos niños, hay muchas familias que han padecido el COVID y que seguramente nos escuchan y dicen, ¿tengo que hacer algún control después de que nos dan el alta? ¿Es importante estar atentos a algo? En principio yo creo que tenemos que tener la tranquilidad que el COVID en la población pediátrica, incluyendo adolescentes, hablamos de pediátrico menor de 18 años, sí, es sumamente bajo. Creo que esto es lo que tiene que prevalecer. Es muy infrecuente. Y después lo que tenemos que hacer es seguir vacunando. No hay duda que esta es la herramienta para prevenir todo. La manifestación neurológica, la manifestación respiratoria, la transmisión. Tenemos que hacer lo imposible para que la totalidad de la población esté vacunada. Incluidos los menores desde ya. Vamos a algunas consultas que te vamos a compartir, Ángeles, y después te voy a hacer un comentario que quedó ahí pendiente. Marina dice, ¿los chicos asintomáticos también podrían tener efectos neurológicos? Un poco lo que claro, decía. Un 15% de los pacientes que están reportados en la cohorte del Lancet no habían tenido ninguna manifestación de COVID, ninguna, solo lo neurológico, y tuvieron PCRs positivas como que en ese momento estaban cursando el COVID. Bien, vamos a la próxima. De todas pregunta. formas, cualquier niño con una manifestación neurológica con o sin COVID tiene que concurrir a hacerse ver, sin duda. Totalmente. Sonia dice, en casa todos tuvimos COVID, mis hijos chicos también, y noto que uno de ellos tiene dificultad para leer. ¿Será transitorio? ¿A quién tengo que consultar? Cualquier dificultad en la lectura tiene que ser visto en primer lugar por el neurólogo y vamos a poner en marcha una batería de test para ver si tiene que ver con el COVID o no y de qué manera lo podemos ayudar. Hay muchísimas herramientas. La primera es hacer un buen diagnóstico para ver qué es lo que ese niño necesita. Mira, te escucho, Ángeles, y siempre el diagnóstico oportuno y certero es lo que en definitiva puede ayudarnos a transitar cualquier situación, ¿no? De la mejor manera. Sí. Es fundamental. Tal vez me salgo del COVID, pero quiero hacer un comentario chiquitito que me parece que tiene que ver con lo que decía esta mamá. Para nosotros es muy común recibir niños que les va mal en el cole y que hace años están arrastrando dificultades y se han probado distintas estrategias. Lo cambiaron de cole, iba a doble turno y pasó a jornada simple, o le pusieron la psicopedagoga, lo llevaron a la psicóloga, le pusieron una maestra particular. Cuando todo eso falló, vienen al neurólogo y en realidad debería ser al revés. Nosotros tendríamos que empezar por hacer un diagnóstico de por qué a un niño no le va bien, que hay una variedad de causas, y según eso, ahí armar esa estrategia. Pero mirá qué bien, es como que hay un prejuicio, ¿no? Si voy al neurólogo estoy asumiendo que puede ser algo difícil y en realidad el neurólogo, la consulta
puede evitarnos que eso sea todo lo que vos mencionabas, ¿no? No es por un supuesto, cuco el y puedo ayudarlo neurólogo, con cosas no muy es un sencillas. cuco. No es un cuco el neurólogo y hay que consultarlo porque es muy importante la derivación con los especialistas, siempre lo mencionamos, es fundamental. Carolina dice, mi hijo de 8 años tuvo COVID y pregunta, ¿tengo que hacerle un control neurológico para saber si está bien? En principio no, tiene que verlo su pediatra. Y si su pediatra ve algo que le preocupe, recién ahí hacer la derivación. No es que todo niño que tuvo COVID tiene que ir al neurólogo de ninguna manera. Bien, a ver, hay otra consulta más, si tenemos, la compartimos. Mercedes dice, mi hijo vino del colegio y nos contagió a todos. Él es asintomático, pero notamos que ahora tartamudea. ¿Podrá ser un efecto del COVID? Es difícil saberlo. Los niños chicos muchas veces tartamudean como consecuencia del estrés y no me cabe duda que la población más afectada por todo el aislamiento que tuvimos son los extremos, ¿no? Los más pequeñitos y los más grandes. Así que tal vez sea por todo el estrés que vivió. Habría que verlo. Tampoco es que todo lo que pase se lo vamos a adjudicar al COVID. No todo es COVID, pero bueno, hay que estar atentos, nada más. Clara dice, mi hijo ya tiene problemas neurológicos. Si tiene COVID, ¿van a empeorar? No tenemos ninguna evidencia de que eso sea así. No tendría por qué empeorar. Excepto que haga manifestaciones neurológicas específicas. Claro, fundamental. Mira, me gustaría simplemente hacer una síntesis. Sé que tenés mucho conocimiento, experiencia. Bueno, el FLENI es un lugar de referencia de grandes profesionales. Pero me parece que también, más allá del debate, colegio sí, colegio no, el papá, la mamá que manda a sus hijos al colegio y que dice, me da miedo que vaya al colegio porque estoy exponiéndolo sabiendo que no está vacunado. Desde tu percepción médica, por supuesto, con todo tu conocimiento, ¿cuál sería tu mirada, tu consejo? Yo creo que los niños deben estar con otros niños, que eso es indispensable, que vamos a tomar todos los recaudos posibles para minimizar los riesgos de infección, pero el colegio se tiene que sostener al máximo. Me parece que es indispensable y hay muchísima evidencia de esto. Y de hecho, hemos visto cómo muchos niños tuvieron sintomatología por el aislamiento, por no estar en contacto con otros niños. Ni que hablar si me refiero a poblaciones de niños con necesidades especiales, como son los niños del trastorno del espectro autista. Realmente ellos lo pasaron súper mal y todo el tratamiento y la rehabilitación trata de insertarlos y de mejorar su socialización. Entonces el aislamiento es la contracara de esto, ¿no es cierto? Hay que llevar a los chicos al colegio como sea. Claro, está perfecto. Y si pasa algo y te contagias de COVID, esto que vos decías y esta evidencia que hay, y bueno, y el estudio que nace del Reino Unido, que tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto, la incidencia es muy, muy baja. Y esto lo quiero dejar claro, porque lo hablamos para que estemos atentos. No significa que tengamos que preocuparnos. Por supuesto, yo creo que lo que tenemos que tener en mente es que la incidencia de COVID en niños y en adolescentes es bajísima y la mayoría lo transcurre sin inconvenientes. Y el cole es fundamental y la socialización es parte del desarrollo de los niños. Ese es el concepto que me gustaría que se quede. Y ahí quedará seguramente María de los Ángeles, no, Ángeles. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y sobre todo por ayudarnos a entender, porque cuando uno entiende puede tomar las mejores decisiones para el bienestar propio y la del entorno, ¿no? De eso se trata. Te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la comunidad de FLENI. Muchísimas gracias, Natalia, un placer poder colaborar. Hasta pronto. Un placer. Y hablábamos con Ángeles de este estudio tan importante que se ha hecho en Reino Unido, que se publicó en la revista The Lancet, pero también hablamos de todo lo que concierne a la COVID, a este virus que nos tiene tan preocupados, a esta pandemia hace tiempo. Pero hay algo que sucede silenciosamente más allá de la pandemia y es la ciencia, la investigación aplicada a la salud. Hablábamos recién de estudios que se hacen en función de datos, pero también queremos conocer cuál es ese detrás de escenas, qué pasa cuando se produce una vacuna, cómo se toma esa decisión. Y estamos en contacto ya con Diego Fontana, que es investigador del CONICET y que además trabaja en la Universidad del Litoral. Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que charlar con vos tiene que ver un poco con este documental que se está emitiendo en el canal Encuentro y también en TV Pública, que habla de las vacunas, la inmunidad colectiva. Cuando hablamos de la inmunidad colectiva, definitivamente hay que hablar de las vacunas y de un proyecto que se va transformando poco a poco en realidad, y es el proceso de elaborar una vacuna en nuestro país.
Sí, esto es así. En Argentina desde el año pasado, desde muy poquito comenzado la pandemia, hay varios grupos de investigación de CONICET y diversas unidades, institutos de nuestro país que estamos trabajando de forma separada y en interacción también entre nosotros para tratar de desarrollar una vacuna en nuestro país, sí. Y cuando vos decís, bueno, tomamos la decisión de desarrollar una vacuna en nuestro país, ¿cuáles son esas etapas que hay que, digamos, primero la decisión de hacerlo, tener los profesionales, los recursos económicos? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto tiempo? La Argentina cuenta, claramente todos lo sabemos, el que no se lo contamos, tenemos enormes profesionales y tenemos laboratorios y tenemos universidades donde es posible desarrollarlas. Sí, de todas maneras, volver a recalcar que en la normalidad, ¿sí? Fuera de la urgencia de una pandemia, en la normalidad estos son procesos muy largos. Y cuando digo muy largos, creo que ya lo hemos escuchado todos, son años. Sí. La vacuna que más rápido ha salido al mercado previo COVID demoró 5 años en desarrollarse y poder llegar a aprobarse. Tenemos el otro extremo que es SIDA, que pasan 40 y pico de años de que existe la enfermedad y todavía no logramos tener una vacuna efectiva y ha habido muchísimos candidatos, muchos ensayos clínicos. Y bueno, la pandemia vino un poco a cambiar esto y un poco recalcar que las vacunas que hoy tenemos ya aprobadas, que obviamente salieron, tienen una aprobación de emergencia. Condicional, de emergencia, claro. Exactamente. Fueron desarrollados por grupos muy grandes que lo que hicieron fue utilizar tecnología que ya estaba aprobada para otras enfermedades, ¿sí? Y creo que se ha hablado bastante seguramente en este programa y en muchos otros programas utilizando distintas plataformas, que es como se dice, y se utilizó el conocimiento que ya se tenía previamente para poder hacer en un muy corto tiempo candidatos vacunales, probar la seguridad en primera instancia y después la eficacia. Y bueno. Claro. Hablas de dos cuestiones esenciales. Seguridad y eficacia. ¿Sobre qué plataforma están desarrollando ustedes la vacuna? Nosotros sobre plataforma de proteínas, ¿sí? Directamente producir una partecita del virus o intentar, en nuestro caso, producir, para decirlo muy sencillamente, como un cascarón del virus vacío, ¿sí? Expresando la proteína principal del virus, que no tiene la información genética dentro, entonces nunca nos generaría enfermedad, porque no generaría infección. Entonces lo que intentamos hacer en el laboratorio es producir eso, ¿sí? Y luego enfrentar en primera instancia animales de experimentación con eso para estudiar la respuesta inmune que esas se llaman partículas pseudovirales generan. Yo sé, Diego, que es difícil explicar todo tu conocimiento técnico de una manera sencilla para que lo entendamos. Es un desafío, pero seguramente es el desafío de muchos de ustedes que nos han permitido entender que hay un mundo que trabaja permanentemente más allá de la demanda inmediata, ¿no? Y que Argentina esté trabajando en esto no es un dato menor, porque tiene que ver con la importancia de siempre apostar a la ciencia. Exactamente, es así. Y todo lo que ocurrió durante el comienzo de la pandemia hasta ahora tiene un poco ese sentido. Y la verdad que fue un gran desafío para nosotros los científicos intentar compartir el conocimiento, claro, pero traducirlo a palabras lo más sencillas posible, y sobre todo para que la gente, como vos decías con la entrevistada anterior, entienda, no se preocupe tanto, tampoco tiene la obligación de comprender todo, ¿no? Pero por lo menos estar al tanto. Y bueno, estar con mayor conocimiento de cómo son las cosas. Bueno, lo están escuchando a Diego Fontana, que es nuestro investigador argentino que trabaja en la Universidad del Litoral, queridísima universidad, y los invito a todos a que hoy vean el segundo capítulo de este documental que nos hace abre la ventana para que conozcamos ese universo. Vacunas, inmunidad colectiva, hoy a las 23 horas. Diego, un abrazo grande, gracias por todo. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de algo mucho más banal, útil, súper útil si los hay, y dudas que siempre tenemos. ¿Qué hacemos con las esponjas en la cocina? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay bacterias y que tenemos que aprender a higienizarlas. Pero ¿cómo se lavan las esponjas en la cocina? Nos explican ellas, las cazabacterias. Si queremos que la esponja sea una aliada en la cocina y no un problema que extienda la contaminación,
necesitamos tener una cierta cantidad de pautas. Esto es cómo lavarla y cómo sanitizarla. El olor es lo que más la delata. Huele mal, falta achicar la frecuencia con que la limpiamos. Si las bacterias que están en la comida tienen humedad y quedan acá, los restos de comida van a crecer y multiplicarse y dar ese olor desagradable. Tenemos que evitarlo y para eso algunos pasos a tener en cuenta. Para lavar la esponja primero retiro todos los restos de comida que hubieran quedado. Agrego detergente y un poco de bicarbonato sobre la esponja húmeda y lo que voy a hacer es restregar una parte con la otra y así de un lado y del otro vamos sacando todos los restos que hubieran quedado ahí colocados para no dejar comida para las bacterias. Y ahora enjuagamos muchas veces con poca agua y vamos eliminando todo ese exceso de detergente. Una vez que la lavé y la enjuagué, sanitizamos y en este caso a mí me gusta hacerlo con agua bien caliente. Y una vez entonces que le agregué bien el agua, dejo enfriar para después estrujar y poner a secar. Estrujamos bien, eliminamos todo el agua y dejamos secar. Sin agua y sin comida, las bacterias no van a crecer. Bueno, clarísimo, ¿no? Les dije, ella siempre tiene la data, @casabacterias, toda la info para saber dónde están esas bacterias que con pequeños hábitos podemos, por supuesto, higienizar y estar mejor en nuestra salud, que a veces, el otro día hablábamos del lavado de botellas, bueno, son todos pequeños consejos que nos pueden ayudar a estar mucho mejor. Y hablando de consejos, hablamos de consejerías y está con nosotros ya María Luján Previgliano. María Luján, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día Natalia, un gusto. Bueno, un placer. Ella es médica pediatra, especialista en adolescencia, ahí lo pueden leer. Y hablar de la conserjería, del consejo en salud reproductiva en adolescentes es realmente algo que en general nos debemos y que me parece importante empezar explicando de qué se trata, qué es una consejería. Bien, bueno, me encanta cómo lo presentás porque en realidad la consejería no es un consejo. Cuando hablamos de consejería hablamos de un espacio entre los profesionales de la salud y las personas usuarias que consultan generalmente por un método anticonceptivo y la idea es que en ese espacio podamos acompañar a la persona a tomar una decisión sobre su salud sexual y reproductiva. Entonces no es desde el modelo médico clásico de el médico que, bueno, vos tenés que tomar esto, sino al contrario, que la persona decida por sí misma qué es lo mejor para el cuidado de su salud. Por eso me parece apropiado el nombre, porque cuando uno va a la consulta tradicional, lo que hace es cumplir con la indicación que el médico te da. Entonces, en este ámbito en el que ustedes trabajan, es tan importante el acceso a la información a través de un profesional, pero la decisión en definitiva está en el paciente, y es empoderar al paciente. Por eso quizás es este ámbito que está asociado al consejo, pero que tiene que ver con la charla, con el diálogo, con la posibilidad de decidir sobre tu propia vida sexual, sobre tu propio cuerpo. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, esas consultas? Porque en la adolescencia hablar de sexualidad tiene que ver, obviamente, con un montón de decisiones que pueden ser ayudarte o que pueden empeorar tu calidad de vida, ¿no? Ambas cosas. Bueno, las consultas en la adolescencia son súper variadas, porque primero la adolescencia es una etapa de la vida muy amplia, que es un proceso donde los niños pasan a ser adultos, y en ese transitar la consulta puede darse muy temprano, de repente chicos de 12, 13, 11, 12 años con los cuales tenemos que hablar de qué es la pubertad, cuáles son los cambios normales, cómo es el cuerpo, el conocimiento del propio cuerpo, y ya consultas de otros adolescentes que ahí sí vamos a ir a lo más específico sobre métodos del uso preservativo, y ya nos gusta usarlo además no solo para hablar del método anticonceptivo, sino también aprovechar y hablar de las identidades de género, de los derechos, decisiones sobre la sexualidad, el placer. De los vínculos sanos. Luján, es un ámbito en el que no solo se habla de la salud reproductiva, que está perfecto y queda clarísimo, pero me parece también donde muchas veces se pueden encontrar situaciones de violencia intrafamiliar, que muchas veces suceden, y generar un espacio de diálogo en la adolescencia, ya de por sí
es una acción ganada. Ustedes trabajan en ámbitos concretos donde uno puede acceder a este tipo de servicios o de diálogo, o en qué lugares del país. En realidad, todos los profesionales deberíamos utilizar ese espacio de la consulta para hablar de un control, un chequeo médico, para hablar de esto, especialmente los que trabajamos con adolescentes. Y después sí hay espacios, por ejemplo, donde yo trabajo, en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos espacios donde las personas usuarias llegan y hay un equipo interdisciplinario todos los días que por demanda espontánea están dispuestos a hablar de estos temas. Mi pregunta apunta, ¿sabes a qué? Eso. ¿A dónde? No importa dónde vivas, este es un programa que se da en todo el país y seguramente hay mamás o hay papás que están mirando y dicen, bueno, a mí me gustaría que mi hija o mi hijo pueda acceder a eso. Entonces, en una salita probablemente lo puedan orientar, en un hospital. Sí, definitivamente. Sí, las salitas tienen que ofrecer esto, consejería y métodos que se puedan mantener en el largo plazo. Es un derecho de todos los adolescentes poder acceder a esto. Y después sí, hay consejerías que se dan de repente en las escuelas, como en forma de talleres, pero las salitas definitivamente es el lugar donde ellos tienen que consultar. Tenemos preguntas, Luján, que las compartimos, nuestros televidentes que están ahí y que quieren saber. Por ejemplo, Delfina dice, tengo 13 años, me gustaría ir a la conserjería, pero mi mamá no quiere. ¿Qué puedo hacer? Claro. Súper importante. El Código Civil, o sea, los adolescentes están amparados por un montón de leyes, y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Salud Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, dicen que ella puede consultar, y es más, a los 13 años ya puede consultar sola, si quiere ir acompañada de una amiga, de una prima, pero no es necesario que vaya con un adulto. No es necesario que vaya con un adulto. No es necesario, eso es claro. Esto es súper importante. A partir de los 13 años, todos los adolescentes pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, siempre y cuando no corre en riesgo su vida, ¿no? Por supuesto. Pero es lo que dice el nuevo Código Civil y es muy buena pregunta. Es muy bueno saberlo. Gracias, Delfina, por tu pregunta. A ver, tenemos otra más. Si entra, estamos con Luisa, que dice, con mi hija que tiene 13, sacamos turno con una ginecóloga, pero a ella le da mucha vergüenza. ¿Cómo es esa primera consulta? Otra pregunta que se debe repetir, ¿no? Luisa. Sí, muchísimo, porque primero, la gente piensa que la consulta sobre anticoncepción tiene que ser sí o sí con una ginecóloga. Y en realidad no, pero bueno, si ella va a ir, lo importante es sentirse cómoda y ir llevando de a poco la conversación hacia donde ella desea. Y si no se siente cómoda y se quiere ir, se puede ir. Y lo importante es eso, la persona sentirse bien con ginecólogo o con pediatra, pero que esté atenta por supuesto, en ese control. Vamos a otra pregunta, nos quedan 2 minutitos, pero queremos ver si podemos responderla. Adriana, no puedo hablar de sexo con mis hijas, me da mucho pudor. ¿Qué me aconsejás? Que consulte con su pediatra o con algún especialista en adolescencia, si ella no se anima, porque la realidad es que a mucha gente le da pudor, le da vergüenza. Si no se anima a hablarlo, que se acompañe de un profesional formado para eso, que lo va a saber acompañar. Igual lo bueno que rescato es que Adriana reconoce que no puede, que le da pudor, y eso ya es una ganancia, porque puede transformarlo, puede hacer una consulta como vos decís, ¿no? ¿Le quieren consultar a ella directamente? @Luján Previgliano. Cristina, una más dice, tengo que darle segunda dosis de HPV a mi hijo de 12 años. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarlo de COVID? Generalmente, este no es mi tema igual, pero generalmente se pide más de 2 semanas de la vacunación de COVID, pero yo diría que lo consulte con su pediatra de cabecera y cheque la bibliografía, me parece importante. @Luján Previgliano, la siguen, la encuentran y pueden consultarles. Un abrazo, Luján, gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y me despido del programa de hoy con un saludo muy especial para mi madre, Mechi Mercedes, que en Rosario hoy cumple años. No voy a decir cuánto porque ella es coqueta, pero le mando un abrazo enorme a la distancia. Ya seguramente pronto nos volveremos a encontrar y a disfrutar como todos ustedes en familia. Un beso para mi mamá, para Mechi, que está en su casa hoy. Mañana nos encontramos aquí, 9:30 en punto. Como siempre recuerden, lo individual suma, pero lo colectivo es lo que definitivamente transforma. Chao. Cielo de un solo color que me sigue enamorando.
hay algo que